Hola a todos, bienvenidos a este espacio digital, Cafecito y Chisme, Voces Migrantes. Este es un espacio, una plataforma online que he diseñado, que he decidido compartir con ustedes y compartir no solo mi experiencia personal como migrante, desde que me fui de mi país hace 6 años, sino también compartir las experiencias de las personas que a lo largo de este camino he ido conociendo. Tomo esta decisión porque me parece tan bonito cuando puedes escuchar a alguien que tiene tal vez una situación similar, una situación diferente o una situación tal vez para nada similar, pero que uno dice como wow, me inspira, me parece muy bonito conocer que ese tipo de cosas pasan, o me parece interesante saber cómo en otro lado del mundo puede vivirse diferente, cómo lo que de pronto estamos acostumbrados a ver como algo cotidiano, como algo normal en nuestro diario vivir, tal vez en otra parte del mundo no lo es, tal vez en otra parte del mundo eso no es común. Entonces creo que eso amplía mucho la construcción o la visión que podamos tener del mundo. Cafecito y Chisme nace de hablar con mucha gente, de tomar café. Soy colombiana, entonces amo el café, de estar tomándome un cafecito y de empezar a preguntar cosas. Siempre me genera mucha curiosidad cómo la gente llega hasta acá. Me encuentro en Australia, entonces saber como por qué acá, por qué vinieron, por qué a Tasmania, en el lugar que me encuentro. De hecho, lo que ven al fondo parece un filtro, pero no lo es. Esto es parte del paisaje con el que día a día convivo, lo cual hace más linda esta experiencia. Para mí, estar donde estoy grabando en este momento es un paraíso. O sea, este es el paraíso, lo que en algún momento soñé, creí que no existía de pronto, sin quitarle belleza a mi país, sin decir que es menos o más, sino simplemente viéndolo de manera distinta. Entonces, poder compartir de manera tan bonita y tan cercana todo esto que tengo aquí detrás mío es hermoso, los paisajes, el cielo, los pajaritos, los mosquitos que de pronto se atraviesen en la cámara, y todas esas cosas son muy bonitas, son muy lindas. Entonces tomé la decisión de compartirlo por también darle voz a esas experiencias bonitas que se atraviesan en el camino y que dije, ¿por qué no? Sería interesante compartirlas. En este primer episodio, el de lanzamiento, quiero contar mi historia, quiero dejarles saber como migrante cuál es mi visión, mi experiencia, y a lo largo de los siguientes episodios voy a tener diferentes invitados de distintas nacionalidades, por lo que este podcast va a ser tanto en español como en inglés, y un capítulo que también vendrá inglés y español dentro del mismo, porque de esto se trata la migración, ¿no? Y más en el país donde estoy, que es de habla inglesa. Entonces, básicamente me enfrento a los dos idiomas al mismo tiempo, inglés y español. Entonces, bueno, van a ser capítulos muy divertidos, otros serán solamente en inglés. Y nada, espero que logre conectar con ustedes, les sirva, se diviertan escuchando las cosas que pasan. Y bueno, gracias por escuchar esto hasta acá y por seguir escuchando lo que viene, por conocer mi historia. Y bueno, empecemos. Pero antes, cafecito. Bueno, mi nombre es Natalia, tengo 35 años, soy colombiana, dejé mi país hace 6 años. Desde siempre sentí, digamos que mi vida, mis decisiones, las he basado siempre en lo que siento. Casi que mi decidir está en los sentimientos que tengo, en lo que al pensar en esa decisión siento es lo que me ayuda a decidir. No sé si de pronto a algunos les pase, pero es la forma como yo logro tomar una decisión y saber si es lo correcto o no. Desde siempre, desde que estaba en Colombia, desde como mis 12 años, siempre decidí y siempre sentí que mi futuro estaba en otro lado del mundo. ¿Dónde? No sabía, pero sentía que aunque Colombia tenía mi familia, tenía mi trabajo, tenía mi estudio, en sus momentos mi pareja, no era lo que me llenaba. Sentía que algo faltaba, sentía que no era ahí, o sea, que
porque Colombia me está dando algo muy bello que era la base de la mujer que soy hoy en día, pero que mi futuro y mi desarrollo ya en una edad más avanzada, en ese momento tenía 12 años, en unos años mi futuro no iba a estar allá. Siempre sentía eso y me parecía muy extraño. Yo decía, pero ¿por qué? O sea, aquí está todo, porque siento que tengo que irme. Bueno, fueron pasando los años, terminé el colegio, entré a estudiar un curso en el SENA. El SENA es una entidad del Estado, una entidad pública en Colombia. Estudié un tecnólogo en mercadeo, estuve 2 años, sin embargo no me sentí muy a gusto con lo que estudié. Luego de eso empecé a trabajar en varias cosas, trabajé vendiendo en tiendas de marca y varias cosas, pero no me hallaba. Fui recreadora también, hacía eventos, bueno, de todo, he hecho muchas cosas en mi vida y todo eso me ha servido un montón para todo lo que soy hoy y todas las habilidades que a través de todos esos trabajos que uno hace que a veces cree que no sirven, esas habilidades que desarrollas te servirán en algún momento. No de la misma manera, pero se quedan ahí y sirven, o por lo menos son el espejo de que uno puede lograr cosas que no se imaginaba. Entonces ya entró a la universidad a mis 23 años a estudiar ingeniería ambiental, termino mi carrera, pero tuve una pausa de 1 año porque no me hallaba laboralmente. Esa fue otra razón también para decidir salir del país. Y luego termino mi carrera a mis 28 años y ya estaba en mí esa necesidad de irme. Antes de iniciar mi carrera y una pausa pequeña, decidí irme a Argentina, estuve 3 semanas, me devolví a Colombia y dije, no es Argentina, no lo sentí, pero dije, sé que es otro lado, pero ya esto me da como, me muestra a mí misma que puedo salir del país porque lo hice una vez, lo puedo hacer la siguiente. Entonces termino mi universidad, en su momento mi novio, quien ahora es mi esposo, entonces estuvo ahí como apoyándome y le dije, mira, siempre he querido irme, no sé por qué, pero siento que mi futuro está en otro lado, no sé si tú estés en lo mismo, porque él había terminado años antes su carrera, estaba ejerciendo y demás, y yo le dije, no me hallo. Entonces me dice, sí, dale, ¿a dónde? Empezamos a averiguar, empezamos a mirar, y llega uno de los muchos ángeles que en este camino hemos tenido, muchas de esas voces que como que van ayudando a forjar el camino y te van indicando como por aquí son esas guías, que yo soy creyente de Dios, entonces creo que Dios te los va poniendo en el camino y va diciendo, ok, aquí le mando un mensaje como para que se haga una idea de lo que viene. Aparece la hija de una amiga de mi mamá y dice, no, mi hija está en Australia, podría ser, si quieren hablen con ella a ver qué les parece, si quisieran irse para allá y todo el tema. Entonces dije, ok, me parece, sí creo que podemos averiguar. Empezamos a averiguar, supimos que Australia era legal para trabajar y para estudiar, supimos que la calidad de vida era muy diferente y eso nos llamó mucho la atención porque digamos que a comparación de otros países era un poco difícil, zancuditos, era un poco difícil lograr trabajar y estudiar de manera legal. Entonces, nada, después de averiguar, comparar, mirar, porque esto no es una decisión fácil, porque una cosa es cuando uno piensa algo y otra cosa es cuando empieza a ejecutar y se da cuenta de la realidad y de lo que implica migrar. Porque migrar no es solo decir me voy, sino es decir, ¿qué voy a dejar atrás? ¿Qué voy a dejar atrás? ¿Qué estoy dejando? ¿Qué estoy sacrificando de una u otra manera? Pero también ¿qué voy a ganar? Porque no todo es malo y no todo es bueno, en mi experiencia y en mi opinión. Entonces, nada, empezamos a averiguar sobre el tema, empezamos a mirar los tiempos, los requisitos, todo el tema de la solvencia financiera, todo lo que se necesitaba. Empezamos este trámite más o menos en junio del 2019. El plan era terminar mi carrera, ya en ese momento la visa estaba en proceso y la idea era viajar a Australia en enero del 2020. Así fue, se fueron dando las cosas, logramos reunir todos los requisitos, nos asesoramos de una agencia, quien fue muy gracioso porque esa agencia se terminó convirtiendo en nuestra primer familia acá en Australia.
Ellos nos recibieron de una forma muy amorosa, nos dieron todo el apoyo, el soporte, trabajo, conocimiento, apoyo, o sea, ellos están en nuestro corazón, los queremos un montón. Y así como ellos tuvimos muchísimos ángeles, como les decía, muchas personas que fueron muy bonitas con nosotros, personas que de manera desinteresada decidieron apoyarnos a nivel económico, a nivel de consejos, a nivel de tiempo de calidad, a nivel de experiencias, de preparar cosas, de, no sé, comer, bueno, muchas cosas que eh, a lo largo del tiempo y estando lejos de casa se empiezan a extrañar. Entonces, bueno, empieza todo este tema de migrante no cuando dejo el país, sino desde antes, desde que lo decido. Y a pesar de que era muy chévere sentir que eso que yo estaba sintiendo, esa decisión de decir, es que me quiero ir, es que mi futuro está en otro lado, a pesar de que eso se estaba volviendo en realidad, también era un conflicto interno, porque era decir, me acerco más al día de irme y tal vez lograr mi sueño, no sabía si era o no era para mí, pero por lo menos lo iba a intentar. Pero además también estaba el tema de decir, es que estoy dejando a mi familia. O sea, es un día más cerca de mis sueños, un día menos con mi familia, y eso lo hacía como un poco fuerte. Y era ese cruce de emociones. Aparte que era un momento donde teníamos que pensar como en muchas cosas porque estaba en la universidad, estaba trabajando, haciendo los documentos de la visa, de todo el proceso, pero aparte despidiéndome de la familia, viviendo un duelo, se puede decir. Entonces, eran muchas cosas al tiempo. Se llega a diciembre y a través de las novenas, que es algo que en Colombia hacemos, que en las novenas es como para los católicos, se reúne la familia, hace unas oraciones y demás. Creo que la novena solo la hacemos en Colombia y se hace 9 días antes del 24 de diciembre o de Navidad, porque nosotros empezamos a celebrar Navidad desde el 24 en la noche. Entonces 24 o 10 de la noche hasta el siguiente día. En otros países, como por ejemplo Australia, la Navidad se celebra con un almuerzo el día 25 de diciembre. Entonces, ahí, primera cosa diferente. Entonces, bueno, en esas novenas, en esos encuentros familiares, era aparte de algo tradicional de la familia, era también el empezar a despedirse y empezar a decir, ok, me voy, no sé si volveremos a vivir esto o no, todo puede pasar. Pasan las novenas, llega la Navidad, llega el Año Nuevo, muchas emociones y no solo mías, de mi familia, de mis amigos, porque este es un tema que la migración no es un tema que solo va para el migrante, sino que también va para la familia y las personas allegadas. Entonces, bueno, empezamos a listar, el viaje estaba programado para el 25 de enero. La semana antes de nosotros salir, teníamos programado un almuerzo familiar. Sucede que uno de mis primos, quien era como mi hermano mayor, fallece el día de nuestro almuerzo de despedida. Y eso fue algo muy fuerte, porque uno sabe y uno está preparado pues para morir o para que alguien cercano fallezca, o sea, uno lo sabe, pero de ahí a que eso se vuelva realidad y a cómo lo vas a afrontar es otra cosa. O sea, es algo que uno no sabe cómo responder, ni qué sentir, ni nada, es algo totalmente nuevo. Y yo en este mar de emociones, en estas cosas de los documentos, la visa, la universidad, las novenas, o sea, todo junto, y se suma esto, que todo tenía solución, ¿sí? Hacer los papeles, despedirse de la familia, llorar, pero bueno, o sea, pero ya iba como solucionándose, por decirlo así. Pero ¿cómo solucionas o cómo sales adelante de la muerte de alguien que es como tu hermano? ¿Sí? Alguien que creció toda tu vida contigo, que incluso nos ayudó con los tiquetes, ¿sí? Él nos consiguió los tiquetes para venir a Australia. Entonces, esa pérdida marcó un momento muy fuerte en mi vida. Marcó también un antes y un después a nivel espiritual, a nivel personal, porque era algo que yo nunca había experimentado, una pérdida de esa forma. Sin embargo, él fallece el domingo, le da un infarto, fallece. Ay, nosotros teníamos que volar el sábado de esa misma semana
Entonces fallece el domingo, lo entregan, fue muerte natural, entonces a los 2 días lo entregaron su cuerpo para empezar la velación. En velación estuvo 2 días y el entierro fue el jueves. Entonces, aparte de todo lo que ya teníamos, era estar en el entierro, era alistar maletas, era un doble duelo dejar a la familia, pero dejar a la familia sin un miembro que había sido de toda mi vida, pero era también entender que él ya nunca iba a estar, era también despedirlo ahí, era no poder tener ni siquiera una semana para estar con mi familia en el duelo, porque a los 2 días ya nos íbamos. Entonces incluso pensamos en no volar, en no venir, pero nos dijeron los amigos de trabajo del que se esforzó mucho para conseguirlos. Entonces dijimos, ok, tal vez son señales. Y nada, con el corazón roto, con mucho miedo, con mucha incertidumbre, dijimos, vámonos. Fue todo el vuelo, fueron más de 15 horas de vuelo, más 3 escalas. Llegamos a Brisbane, la ciudad bonita que nos recibió. Brisbane es un lugar hermoso para los que viven allá y los que tuvimos la oportunidad de vivir allá. Es un lugar precioso. O sea, yo en lo que he conocido de Australia no he visto un lugar feo, no he visto un solo lugar en que yo diga, uy no, qué feo estar acá. O sea, cada lugar tiene su magia, cada lugar tiene una cosa especial, cada lugar es algo único. Entonces llegamos y me acuerdo mucho de estar en el aeropuerto con en su momento era mi novio, era mi esposo, y nos tomamos de la mano y me acuerdo estar pensando en la puerta del aeropuerto, ok, ya estamos acá, lo fácil era tomar la decisión, aplicar a la visa, comprar los tiquetes y volar. Ahora viene lo difícil, que es estar acá, porque, o sea, ¿hacia dónde cogemos? O sea, yo no sabía hacia dónde íbamos, derecha, izquierda, cero, el idioma tenía bases de inglés, pero era algo muy básico. Y yo como, wow, Dios mío, o sea, ¿dónde busco trabajo? ¿Cómo vamos a vivir? O sea, era empezar de cero, ¿sí? Y cómo entras en una sociedad nueva, cómo pides trabajo, cómo es una hoja de vida, o sea, fueron muchos interrogantes. Pero aparte de venir con tu cabeza estando en tu país y con ese duelo y decir, no, o sea, sí, o sea, tienes que llorar, pero no puedes estar llorando todo el tiempo porque también tienes que seguir a hacer lo tuyo. Entonces fueron como muchos sentimientos cruzados, tratando de hablar con mi familia a través de videollamadas, pero por diferencia horaria, acá es de día, allá es de noche, en las tardes de acá es la madrugada de Colombia. Entonces muy difícil la comunicación así, más los primeros días. Bueno, ese día llegamos acá en Australia, como tenemos una diferencia horaria, nosotros viajamos, si no estoy mal, 24 o 25 y llegamos acá el 25 también, o sea, por un cruce de horarios. El caso es que llegamos el Australian Day, que es como la independencia de Australia, que se celebra en enero. Ese día era festivo acá, las calles estaban vacías, porque es muy diferente como en Colombia, que los festivos tiende a haber mucha gente en la calle. Acá no tiende a haber muchas cosas cierran. Entonces fue como, wow, ok, entendimos como esa dinámica de primer momento, como ese choque. Luego de eso, arranca esa misma semana el curso de inglés, a estudiar, a aprender, empezar a preguntarle a la gente con la que estudiábamos como hola, y casi todos los que estábamos ahí en ese primer curso, porque entran como por ciclos, habíamos llegado recién de Colombia. Había gente que llevaba 2 semanas, un mes. Nosotros el día que empezamos fue como, llegamos hace 2 días de Colombia. Hay una cosa que se llama el jet lag, que es como que tu cuerpo biológicamente está acostumbrado a un horario, pero al venir acá y estar como en ese cambio, entonces tiende a dar sueño, por ejemplo, en las tardes, porque tu cuerpo biológicamente sabe que es de noche por el horario que venías manejando. Entonces como que habituarse a ese nuevo horario, a esa rutina, hacia esos cambios, también toma un tiempo, como 1 o 2 semanas nos tomó a nosotros, o un poquito más, porque todos los días era como que uno intentando ajustarse. Nos decían el primer día que llegamos a las 10 de la mañana, dijeron no vayan a dormir, traten de dormir hasta la noche, veníamos súper cansados, pero aún así, otro tip para los que viajan a otro lado: primero averigüen la diferencia horaria, y segundo, si llegan temprano, traten de no dormir y descansar en la noche para que puedan intentar ajustarse un poquito más rápido a los horarios
del lugar en el que se encuentren. Y bueno, empezamos a estudiar todo el tema, súper bien, a conocer gente, muchos colombianos, muchos brasileros, asiáticos también en el curso. Y nada, empieza esta experiencia y empezamos como a embarcarnos en todo esto de aprender inglés, empezar a aplicar a cosas que se manejan acá, como el tax file number, que es un número personal a través del cual el gobierno puede rastrear como los pagos a impuestos que tú haces y a través del cual las empresas también pagan un porcentaje del valor de la hora, porque esa es otra cosa, en Australia todo es por hora, el pago del salario es por hora, en Colombia es por mes. Entonces acá por cada hora hay un porcentaje que se te carga de tax. Y si trabajas ciertas horas, entre más horas, más taxes. Bueno, esto hay una relación de contabilidad y demás. El caso es que empezamos a tramitar eso porque no teníamos ni idea de tramitar eso. La agencia nos ayudó un montón, el ABN, que es otro número que también se necesita, abrir la cuenta bancaria, porque acá pues todo es por cuenta bancaria, muy poco se maneja el efectivo o el cash. Entonces también ese tipo de cosas, todo se paga con el celular, tienes tu tarjeta en tu celular y simplemente vas pagando. Bueno, empezamos como en todo este tipo como de documentos y trámites muy necesarios para poder trabajar, porque sin eso no puedes trabajar. Después empezamos a hacer Uber Eats, a repartir, hacer domicilios en bicicleta, domicilios de comida, y empezar a preguntarle a todo el mundo porque decíamos, ¿cómo se consigue trabajo? Entonces nos decían, no, pues preguntando, hola, ¿cómo estás? Mira, llegué hace 2 días y de pronto sabes de algún trabajo o en donde pueda dejar mi hoja de vida, te recomiendo. Y entonces tú dices, listo, llevas tu hoja de vida. ¿Cómo se hace una hoja de vida? Buscar por internet. O sea, es que fueron muchos cambios. Bueno, vivimos con una chica colombiana, tuvimos una experiencia súper chévere también. Nos guió un montón, nos ayudó, nos mostró. O sea, la verdad que súper bien. Luego de ahí nos cambiamos a otro lugar. Y justo en ese lugar, porque ya era 2020, llegamos en enero, como en febrero, marzo, más o menos, nos cambiamos, nos movimos a otro lugar, un poco más económica la renta. Ella también, otra chica colombiana, súper buena gente, ella también nos ayudó un montón. Y fue en un momento también fuerte porque empezó COVID. O sea, a los 2 meses de nosotros llegar, cerraron las fronteras, empezó todo el tema del COVID y demás, y pues nos quedamos sin trabajo, o sea, muchas cosas, era muy difícil conseguir trabajo. Entonces, nada, pues, o sea, era como que, wow, o sea, ¿qué hacemos? Y empezamos a vender comida, ya cocina súper rico, entonces hacer empanadas, a vender a través de Facebook. Es otro tip, cuando viajen, inscríbanse a las páginas de Facebook, ¿sí? Colombianos, peruanos, ecuatorianos, en la ciudad que estén. Casi siempre hay un grupo. Y yo creería que como a nivel mundial, entonces sacará colombianos en Brisbane, latinos en Brisbane, peruanos en Brisbane, mexicanos en Brisbane. O sea, estábamos inscritos en todas esas páginas y en todos posteando. Y era muy chistoso porque en época de COVID los Facebook parecían un menú de restaurante. Todo el mundo estaba vendiendo comida. Hola chicos, tengo, no sé, en Colombia, vendo ajiaco, los mexicanos vendo tacos, los peruanos, no sé, vendo postres, vendo ceviche. O sea, era increíble, uno pasaba y era un menú, ay, escojo, no, que hago domicilios, no, que quiero un postre de tal cosa, no, o sea, siempre había algo y eso nos caracteriza mucho a los latinos, como decimos en Colombia, el rebusque, el no dejarte morir, y todo el mundo era intentando de una u otra manera solventar esos gastos, porque igual acá la renta se paga por semana, el mercado se hace por semana, entonces cambios, pago por hora, pero todas las cosas que se pagan es por semana, pero adicional, o sea, es en dólares australianos versus el peso colombiano. O sea, nosotros al principio llegábamos a hacer conversión de todo. $2, $1, uff, es un montón. $10, wow, qué cantidad de plata por una hamburguesa. Cuando en Colombia era menos de la mitad en ese momento. Entonces como que todas esas cosas como que se te empiezan a cruzar y decir, ok, entonces adáptate muy rápido, trata de conseguir trabajo muy rápido y vive todo muy rápido. Entonces desde que empezamos a estar acá, sentía yo como si algo me llevara empujándome la espalda, o sea, me empujara desde atrás
y eso que tú intentas como caminar despacio, pero no te lleva y tú dices, ok, no tengo tiempo como de parar y respirar, sino siga, siempre hay algo que hacer. Buscar trabajo, listo, encontraste trabajo, entonces ahora ¿cuántas horas? Bueno, tantas horas según lo legal. Para estudiantes, 24 horas. Ok, perfecto. Listo, ahora el estudio. Ok, la renovación de la visa. Ok, ¿qué cursos vas a estudiar? Ok, ya no puedes estudiar más inglés, tienes que hacer IELTS. Listo, perfecto. O sea, como que es todo y tú dices, wow, o sea, siempre hay algo que hacer. Y eso que cada año Australia cambia las reglas migratorias. Entonces tú estás trabajando en un proyecto y puede que, o en un curso o estudiando algo que te va a servir para quedarte, porque nosotros a los 6 meses de estar acá decidimos ya quedarnos y dijimos, vamos a trabajar por eso, lo que sea necesario, de aquí en adelante hasta que logremos la residencia. Entonces era decidir los cursos, los colegios, o sea, muchas cosas. Bueno, se llega a época de COVID, lo que les digo, vendiendo comida, intentando salir adelante con lo que pudiéramos hacer. Mi esposo tiene un accidente, se cae de la bicicleta, pierde la memoria y fue un momento muy difícil porque hasta ahora llevamos un mes más o menos en Australia, como un mes y medio. Y pasa eso, pues nosotros en un hospital, yo sin hablar inglés, o sea, no entendía nada. Por fortuna la chica colombiana que preparaba comida nos ayudó, fue con nosotros y ella habló con los médicos porque yo no entendía nada de lo que decían. Se cayó de la bicicleta, por fortuna al caerse, se golpeó, pero lo bueno fue que él sangró, entonces no se le acumuló sangre y pudo como descartar como un coágulo o algo interno. Ya después era esperar que el cerebro se desinflamara un poquito y que fuera recuperando la memoria. Si no la recuperaba después de desinflamarse, ahí ya venía un problema. Pero lo que los médicos decían era como no, toca esperar. Entonces efectivamente empezamos a esperar todo eso. Al otro día ya, eso pasó a las 10 de la noche. Durante la noche no recuperó la memoria, preguntaba lo mismo una y otra vez, estaba como en 5 años atrás de su vida, me decía que porque estaba en Australia, que dónde estaba su mamá, que dónde estaba su familia, y yo era explicándole y él, ok, ¿y dónde está mi familia? ¿Y dónde está? O sea, no, una experiencia que él la contará desde su punto de vista, porque también estará invitado en el podcast, pero que para mí fue muy fuerte, muy fuerte. Entonces, yo decía, ¿qué hacemos? Pensamos en devolvernos a Colombia, pero los vuelos humanitarios estaban en 25 millones, como $10,000, o sea, era una cosa de locos. Y dijimos, no, o sea, tampoco nos da porque no somos familias de familias de recursos como para poder pagar un viaje tan costoso. Sin embargo, él se siguió recuperando, ya pasó a las 10, a las 7 de la mañana recuperó la memoria, como que volvió al presente. Yo le digo a él como, te despertaste. Vuelve en sí 2 semanas de seguimiento, de exámenes para ver cómo iba su cerebro, cómo iba el tema de la desinflamación, qué consecuencias habían y demás. Bueno, fuimos superando eso, siga trabajando. Y conforme a eso hubo algo muy bueno en el COVID para nosotros a nivel laboral y fue que cuando Australia cierra las fronteras y empieza a abrir como cupos de vuelos humanitarios, mucha gente se empieza a ir para sus países de origen. Australia es un país multicultural, aquí hay de todo el mundo hay personas, entonces se empiezan a ir y la fuerza laboral, en su mayoría inmigrantes que trabajan en el sector de hospitality como restaurantes, bares, cleaning, limpieza, que es un sector muy grande, pues toda esa gente se empieza a ir, se empieza a quedar Australia sin fuerza laboral, pero como fueron tan precavidos y hubo tan buen manejo, el COVID no se expandió tanto. Entonces digamos que cuando hubo, acá se llamó lockdown, como cuarentenas o como aislamientos o como cierres preventivos, acá en Australia no hubo muchos y especialmente en Brisbane, que fue donde vivimos la pandemia, no hubo tantos. Como en los 2 años de COVID fueron como 4 cierres, o sea, algo así masivo. Entonces, de resto, lo que hizo eso fue que al irse tanta gente, la economía se activó, pero ya no había gente para trabajar. Y como los estudiantes teníamos restricciones de horas, el gobierno dijo, ok, no van a haber restricciones, necesitamos gente, pero tampoco puede entrar nadie de fuera. Listo, vamos a habilitar que todos los estudiantes puedan trabajar full time. Entonces fue muy bueno
porque antes, o sea, la abundancia de trabajo era increíble. O sea, la gente era al contrario como, oye, mira que está necesitando, si tienes un tiempo libre, y de uno trabajo un montón. O sea, era como, salgo del trabajo A al trabajo B, al trabajo C, los fines de semana hago esta otra cosa, en la noche ya hasta tú podías elegir qué trabajos, en dónde te pagaban mejor. O sea, fue una época de bonanza muy buena que pues para nosotros fue una gran bendición, porque gracias a eso pudimos pagar nuestra siguiente visa y como pagar todos los gastos que mes a mes iban, porque igual teníamos que seguir estudiando, era la condición de la visa estudiante. Pueden trabajar full time, pero no pueden dejar de estudiar. Y sin embargo, a pesar de que teníamos esas cosas, nunca olvidamos que el foco era la residencia. Entonces, bueno, seguimos trabajando, todo el tema súper bien, conociendo, con restricciones, viajando, yendo a restaurantes. Digamos que esa época básicamente fue trabajar. O sea, eso fue, COVID fue eso, COVID igual a trabajo. Sin embargo, sí, otra cosa muy fuerte que vivimos como migrantes fue la pérdida de un familiar, no directamente mío, pero sí de mi esposo. Una tía de él falleció. Y yo creo que las cosas más impotentes que hay es tener un duelo a distancia, es no sentir el abrazo de la familia, es no poder vivir eso con los que te pueden entender en el dolor, ¿sí? Porque, por ejemplo, cuando fue lo de mi primo, yo estaba allá, pude abrazar a mi familia y todos lo sentíamos, pero cuando sucede acá, le dan la noticia a él, yo lo abrazo, pero no lo puedo entender de la misma manera, porque es que nosotros hasta ahora llevamos un año de relación cuando nos fuimos de Colombia, y con su familia pues no había compartido tanto tiempo, entonces no podía decirle te entiendo, y más allá de estar con él no podía darle un mayor apoyo como de pronto uno en Colombia o con su gente cercana donde esté, pues se apoyaría. Entonces eso fue algo súper fuerte, que nosotros decíamos, es que es muy difícil porque ni siquiera puedes llorarlo, o sea, porque en el momento en que uno migra y deja a su familia y amigos, es como yo lo he dicho, todos no están. Entonces que te digan que alguien fallece es como que, ok, igual no está. Cuando uno se viene a dar cuenta es cuando regresa a su país, empieza a ver caras, empieza a sentir abrazos y dices, ¿y dónde está el abrazo de? Ah, no está. En serio no está. Ahí cuando los demás te transmiten esa tristeza, decir sí, es que lo perdimos o la perdimos, es cuando uno dice, ok, ahora sí se puede hacer el duelo. Pero a distancia es muy difícil. No sé cómo de pronto otras personas lo manejan, pero esa fue la perspectiva que yo tuve desde el acompañamiento de alguien que perdió a su familiar acá, estando lejos. Entonces muy difícil, muy difícil ese, que es otra cosa muy fuerte de los migrantes. Entonces, bueno, pasa eso, pasa este tema de la pérdida, igual seguimos trabajando, enfocados. Llega el final de nuestra visa, después de 3 años. Habíamos trabajado por un objetivo en ese momento y era terminar unos cursos de cuidado de niños, porque a pesar de que yo soy ingeniera ambiental, digamos que hacer una maestría o un estudio superior acá asociado a mi carrera era demasiado costoso. Entonces dijimos no, o sea, no nos da para pagar, o sea, definitivamente no, o sea, no. Entonces elegimos cursos más económicos asociados a cuidado de niños, que eso también nos iba a servir igual para nuestro proceso migratorio, pero cercanos a terminar el proceso en junio de ese año, cambian las leyes migratorias y el gobierno dice, ok, ya no necesito cuidadores de niños, ahora solo van a tener opción de algún proceso migratorio los que sean gerentes de los centros de educación para niños menores de 5 años. O sea, para llegar a ese cargo se necesitan mínimo 4 o 5 años de experiencia. O sea, no era algo tangible, no era algo tan cercano o tan fácil, o por lo menos que estuviéramos preparándonos para eso. O sea, sencillamente no. Entramos en un momento de desesperación, de muchísimo estrés, de muchísima angustia, decir, ¿qué hacemos? Nuestra visa, esas noticias salen en julio y nosotros teníamos visa hasta septiembre de ese año. Y dijimos, ¿qué vamos a hacer? Tenemos muy pocos meses para decidir algo. Y ahí ya empieza la cosa de, primero, ya no te sirve el estudio, o lo que sea que hayas hecho esos 2, 3 años ya no sirve.
Segundo, tienes que irte de Brisbane, porque varios abogados migratorios nos decían, es que Brisbane no tiene oportunidad porque hay demasiada gente. Tienes que irte a un área regional, a un área remota, a otro lugar. Y tercero, ¿qué voy a hacer? O sea, sí, me voy a otro lugar, ¿y cómo hago? O sea, ¿cómo sigo este propósito migratorio? Entonces, nada, al final fue decir, ok, empezamos a evaluar lugares como Perth, como Darwin, Tasmania, y después de comparar, mirar temas de clima, oportunidades y demás, decidimos Tasmania. Aplicamos en ese momento una COVID visa, que era una visa por cuestiones de COVID, que te daba 1 año de estadía en el país con derecho a trabajar full time. Entonces, súper bueno, porque eso pues nos permitía igual seguir trabajando y movernos de un lugar a otro. Fue muy costoso traer la mayoría de nuestras cosas, no todas. Ese es otro consejo, no tengan tantas cosas hasta que no estén estables en algún lado, porque después moverse implica o regalar lo que te costó, o botar, o llevártelo, pero es pagar un movimiento, o sea, pagar como el llevarte tus cosas, y eso es costoso acá. Entonces no, o sea, fue muy complejo, es que son muchos cambios. Entonces ya decidimos que veníamos para Tasmania, decidimos que vamos a empezar acá nuestro proceso. Teníamos 1 año de visa y sigue la presión, o sea, porque empieza en vigor la visa, nos mudamos a Tasmania, mi esposo se quedó trabajando en Brisbane mientras yo conseguía un trabajo acá. Conocimos una abogada especializada en Tasmania, y ella nos dice, ok, lo que hay que hacer es sencillo, validar tu carrera como ingeniera ambiental con Ingenieros Australia, que es la entidad que regula Australia. Segundo, consigue un trabajo asociado a tu carrera. Tercero, ten el puntaje de IELTS que te exige Ingenieros Australia para validar tu carrera. Y ya, cuarto, nada, aplicar. Y nosotros como, wow, o sea, eso suena muy fácil en teoría. Y dice, 3, 4, 5, 10 pasos, los pasos que sean. Suenan muy fáciles, pero llévalos a la realidad. O sea, yo venía a trabajar en Cleaner, un sector el que estoy eternamente agradecida, que disfruté muchísimo ese trabajo, aprendí muchas cosas, me dio el sustento para estar muchos años, o bueno, esos años en Australia. Entonces fue como, wow, o sea, muy chévere, pero no me servía para nada. Trabajé en el cuidado de niños, tampoco me servía. Trabajé en una cocina en línea preparando burritos, tacos, tampoco me servía. Entonces toda esa experiencia laboral igual no servía para el propósito migratorio que teníamos. Y nada, empezamos entonces a buscar, y la abogada me decía, mire, usted pierda la pena, y a alguien que conozca, hola, mucho gusto, soy fulanita, soy esta persona, soy Natalia, soy ingeniera ambiental y necesito trabajo en eso. ¿Conoces de alguien? ¿Sabes de algún lugar? Y así con todo el mundo que usted conozca. Y pues a uno le da pena, o sea, porque eso no es algo cultural en nuestro país, eso no es algo que uno está acostumbrado a hacer, pero acá sí, acá se vuelve súper normal. Y apenas migramos empecé a hacerlo, y la gente, yo siento que muchas buenas personas han aparecido en nuestro camino, y parte de esas buenas personas nos han aconsejado y nos han dicho como, mira, conozco este lugar, o no conozco, pero si sé de alguien seguro te va a recomendar. Y aquí ya empezamos a sentir mucha más comunidad y más cercanía que de pronto en Brisbane, que estábamos como más dispersos, porque la dinámica de allá es más de estudiante, más relajado, más tengo mi visa, espero que sean 3 años y ya luego miro qué. Aquí estábamos bajo la presión y estábamos compartiendo con gente que tenía la misma presión de lograr un objetivo acá. Entonces, la verdad que la comunidad en Tasmania, muy bella, sin quitarle puntos a Brisbane, pero no tuvimos tanta comunidad como lo tenemos acá. Entonces sí logramos acá sentir, aparte de que era un lugar hermoso, un lugar lleno de cosas maravillosas como lo pueden ver, de paisajes, de naturaleza, de animalitos, personas muy lindas, de todas las comunidades, porque acá comunidad no es solo la colombiana, sino estamos rodeados de personas muy lindas de Perú, de Japón, australianos, Sri Lanka, China, o sea, de muchos lugares. O sea, la verdad que es muy bella esta comunidad. Entonces nada, empezamos a regar la voz, a aplicar trabajos, viene la primera entrevista laboral, prepararse, hacerla por internet, luego venir en físico. Logré conseguir un trabajo relacionado a mi carrera, bueno, validar la carrera, conseguir un trabajo asociado a mi carrera, y faltando un mes para aplicar a la visa,
logramos reunir todos los documentos. Nuestra visa se vencía en septiembre 14 del 2024 y en agosto 19 del 2024 empezamos a solicitar y hacer todo el proceso para requerir o para pedir al gobierno la residencia. Sin embargo, pasé los 33 años, perdí puntos y eso hizo que en vez de aplicar a la residencia permanente, aplicáramos a la residencia temporal, lo cual no es ningún problema porque tú después de 3 años de tener la residencia temporal aprobada, puedes aplicar directamente a la residencia permanente. Entonces nosotros dijimos como, no importa, nos queremos quedar y igual, o sea, es un poquito más largo este camino, pero ya igual lo tenemos. Fue ese mes, o sea, uno de los momentos más estresantes, de los más grandes, fue tener que decidir a dónde nos íbamos. Pero el segundo más estresante fue ese mes o esas 3 semanas de aplicación de visa cuando dijimos probablemente nos tenemos que ir y ya. Y se acaba todo el sueño acá. Estuvimos a 2 días de irnos de Australia. 2 días en los que yo trabajo en un área remota, a 2 horas como de la ciudad principal de Tasmania. Y o sea, yo estar acá, a veces no tengo señal de celular, a veces sí, y estar acá tratando de hacer cosas, documentos, tuvimos que pedir cosas en Colombia, otros certificados, por la diferencia horaria era a las 2, 3 de la mañana de acá estar haciendo un trámite en Colombia, a veces los trámites son muy demorados, las personas no responden, ya no saben, o sea, fue una semana de muchísimo estrés, de mucho estrés, ¿sí? Tanto que dijimos, bueno, pues nada, nos vamos. ¿Pero para dónde? O sea, que nos vamos directo a Colombia, a Nueva Zelanda, que está aquí más cerca, pero entonces eso implicaba tramitar otra visa para Nueva Zelanda, tramitar una visa a otro país en 2 días, o sea, no, fue un caos total, pero no sé, la vida, el universo, nuestro deseo de quedarnos, todo se alineó para que en esa semana como que todo se fuera dando y pudimos aplicar 2 días antes. Enviamos nuestra aplicación con todos los documentos, con todo lo que pedían y demás, y fue decir, bueno, de aquí en adelante esperemos qué sucede. Como todo, siempre hay riesgo en la vida. O sea, el aplicar no garantizaba la aprobación de la visa. Ay, ya aplicamos y fue como respiremos. Y ya de aquí en adelante que sea lo que ha de ser. Sin embargo, como siempre, uno tiene como sus metas y sus peros. Y para ese momento ya llevábamos 5 años sin ver a nuestra familia, sin ir a visitarlos. Y yo ya tenía eso atravesado, yo decía, los quiero ver, extraño a mis papás, extraño a mis abuelas, quiero sentir un abrazo, quiero hablar con mis tíos, con mis primos, quiero ver a los hijos de mis primos porque ya tenían, quiero sentir esa familia, quiero comer las cosas típicas de allá, quiero sentir la vibra, el español, el tener que ir a todo lado a hablar español, extrañaba muchas cosas, muchas cosas. Y lo planeamos y llegamos de sorpresa a Colombia en mayo del año pasado, 2025. Algunas personas sabían, pero nuestros papás no tenían ni idea. Fue un momento muy bonito, fue algo que soñamos tanto, o sea, fueron muchos meses soñándolo. De hecho, en mis sueños lo veía y siempre me imaginaba abrazando a mi familia, abrazándolos, tomándome un cafecito con ellos. Y yo decía, no puedo creer que hayan pasado 5 años sin verlos. Es increíble. Entonces fuimos, la pasamos delicioso, fueron 2 meses con ellos de muchas cosas también, porque era visita aquí, visita allá, comer delicioso, recordar lugares, tuve mi graduación como profesional, porque cuando me fui de Colombia, mi diploma se lo entregaron a mis papás, entonces la universidad fue muy bien, la coordinadora de grados fue un hermoso ser humano que nos ayudó también para lograr tener una ceremonia, así que check, otro sueño ahí cumplido que tenía como atravesado, porque cuando estaba en la universidad decía, me quiero graduar, quiero que mis papás me vean y no lo había podido hacer, entonces volver y hacerlo fue como, wow, o sea, no, Dios es hermoso, Dios es grande. Entonces fue volver, verlos, recargar baterías y llegar a esperar qué sucedía con nuestra visa. Pasaron los meses y muy felizmente estamos aquí ya como residentes temporales en 3 años con el favor de Dios, si todo va bien, podemos aplicar a nuestra residencia permanente, pero ya creo que el peso que teníamos en los hombros, la incertidumbre, el miedo, ahí queda, porque ya lo logramos ese objetivo tan grande. Y
toda esta experiencia la quiero compartir porque es hermoso compartir el resultado, pero detrás de cada resultado, de una foto, de una sonrisa, de un logro, siempre hay un proceso, y ese proceso es el que nos puede llevar o a disfrutar ese logro o a no disfrutarlo, ¿sí? Y algo que decía mi esposo, y lo resalto mucho, era: tratemos de disfrutar el proceso. Yo sé que no es fácil, yo sé que es estresante, pero tratemos de disfrutarlo para que cuando lleguemos a la meta nos abracemos y nos riamos y digamos, wow, o sea, tanto estrés valió la pena, y no de pronto llegar al punto de decir, ah, sí, ok, lo logramos, ya, no quiero estar contigo, no te quiero volver a ver, o sacaste lo peor de ti durante este proceso. Entonces tampoco era la idea. A nivel emocional se pasan por muchas cosas, por muchos altibajos, por momentos donde te preguntas si la decisión fue correcta o no, por momentos en los que tú dices, ¿por qué? ¿Por qué estoy acá? ¿Por qué tengo que sacrificarme? ¿Por qué tengo que estar limpiando un sanitario vuelto nada? ¿Por qué tengo que estar limpiando vómito de otros? Y después dices, ¿por qué tengo que estar esforzándome a hablar en otro idioma? ¿Por qué no lo entiendo? Me siento frustrada, me siento menos, me siento discriminada, siento que la gente a veces me mira diferente, porque acá nosotros somos diferentes. Y cada nacionalidad, cada migrante es diferente, claramente por sus condiciones físicas. Pero a pesar de eso también hay cosas muy buenas, y te encuentras gente maravillosa, encuentras calidad de vida, encuentras el desarrollo de habilidades que de pronto no estaban. Acá también soy DJ, ahora estoy empezando este tema del podcast. Entonces como que uno puede descubrir y llevar adelante como esas cosas que de pronto quiso hacer, que no se atrevía, y decía como, pues bueno, o sea, lo peor que puede pasar es nada. Vas a ganar mucho por lo menos haberlo intentado. O sea, me fui del país, dejé todo, ¿por qué no voy a arriesgarme a hacer lo que creo y lo que siento en mi corazón que está bien y que me guste y que lo estoy disfrutando? Entonces, ha sido como un carrusel de muchas emociones, también un espacio para decirme a mí misma que estoy muy orgullosa de lo que he hecho, de lo que he logrado. Y lo hablo en este caso solo de mi parte, porque también mi pareja en su momento lo contará, pero siento que este espacio es para que el que se siente acá cuente su historia y su versión, y en este caso estoy muy orgullosa de mí misma y de todo lo que he logrado. Así nace Cafecito y Chisme, para compartir esto, para compartir experiencias chistosas, como el manejo del lenguaje, como el que acá se camina por la izquierda, hay que aprender a caminar, a botar el papel higiénico en el sanitario, cosa que en Colombia no se hace porque lo dejamos a un lado en las canecas. Entonces, como cosas tan chéveres que a lo largo de los episodios igual me iré acordando, iremos compartiendo con los invitados, pero que es esto, es este espacio para compartir todo eso. Muchas gracias si se quedaron hasta el final. Si tienen, no sé, comentarios, dudas, preguntas, no sé, trataré de leer, de responder. Por favor, déjenme saber cómo les parece. Gracias por quedarse hasta acá, espero lo hayan disfrutado, se hayan conectado, y bueno, también haré una presentación en inglés. Y bueno, pues nada, un fuerte abrazo, gracias por el apoyo, y bueno, nos vemos en el próximo episodio. Cafecito y Chisme, Voces Migrantes.